Bien, y ya estamos con Ernesto Sanz, como les anticipamos, ex senador del radicalismo, dirigente histórico del radicalismo también. ¿Cómo está? Bien, gracias por venir. No, gracias por invitarme, un gusto. ¿Qué opina de este multitudinario acto de los docentes? Bueno, efectivamente fue multitudinario y me parece que hay derecho a marchar en defensa de la educación pública. Esto no es en contra del gobierno, yo no lo tomo en contra del gobierno y el gobierno no lo toma en contra, aunque parezca un contrasentido, porque el gobierno es el primer defensor de la escuela pública. El gobierno le ha devuelto a las provincias argentinas, que son las que verdaderamente debieran hoy discutir cada una en su paritaria, los fondos que el gobierno anterior durante 12 años les restringió. Durante 12 años hubieron paritarias nacionales para fijar arbitrariamente salarios, pero mientras el gobierno nacional anterior, el kirchnerismo, le retraía todos los fondos a las provincias. No hay cosa más hipócrita, no hay cosa más perversa que esa. Quitarle los fondos a las provincias, que son las que tienen que administrar la educación, y por otro lado fijar paritarias nacionales para luego mantener a las provincias de rehenes. Este gobierno hizo todo lo contrario. Le devolvió el dinero que legítimamente les corresponde a las provincias y que, insisto, durante 12 años le habían quitado, y además dijo, no habrá paritaria nacional porque cada provincia es la empleadora en sus respectivos territorios y ahí habrá entonces paritarias provinciales. Y de hecho, no en todas las provincias ha pasado las mismas cosas. Yo le puedo hablar de la mía, la provincia de Mendoza, en donde no solamente no hubo paros ni acatamientos a paros, sino que hubo acuerdos y donde inclusive hay un ítem que se llama el ítem aula por presentismo, por productividad, etcétera, etcétera. Hay otras provincias que han reaccionado de manera distinta, como Santa Cruz, en donde se les ha ofrecido 0 peso de aumento, por lo tanto el mapa de la Argentina es un mapa federal, es bastante desigual. Si vamos a hacer una marcha en defensa de la educación pública, a mí me parece extraordinario que discutamos, además de salarios, cuáles son aquellas cosas que la educación pública tiene que resolver y en las cuales le puedo asegurar que este gobierno está absolutamente comprometido. Después, por supuesto, están todos los clichés, están todos los eslogans, están todas las luchas gremiales, están todos los protagonismos gremiales que, bueno, serán legítimos, pero no lo contaminemos con la defensa de la escuela pública, porque la verdad, en eso estamos todos adentro, ¿no? A propósito de la escuela pública, el gobierno presentó un plan maestro para justamente intentar subsanar de alguna manera lo que fueron estos resultados devastadores respecto a la educación, que los chicos no comprenden textos, no entienden la matemática, no pueden diferenciar algo en lengua, pero ¿es el momento o cuál es la manera para poder comunicar esto correctamente y que no se interprete justamente como tal cual lo decía la líder de CETERA, Sonia Leso, como, bueno, esto es la situación de la escuela pública, entonces lamentablemente hay niños que deben caer, bueno, suena o parece despectivo, ¿no? Más allá de la preocupación real. Puede parecerlo. Y en todo caso es una cuestión de palabras bien o mal usadas. Pero a ver, convengamos que para dar un debate a fondo y sobre los problemas centrales reales de la educación pública, lo primero que tenemos que hacer, al igual que en la economía o al igual que en cualquier rama de la vida pública, es empezar a hablar con la verdad. Y el presidente lo que ha mostrado no es un invento de él, ni tampoco son cifras que inventó el ministro de Educación. Son pruebas lamentables, dolorosas, que nos duelen en el alma, porque esta es la educación pública que tenemos hoy después de un siglo y medio arrancando desde Sarmiento. Pero esta es la verdad. Si nosotros, para poder discutir de educación pública, no solo de salarios, porque la educación pública es mucho más que los salarios de los docentes, es esto, es calidad, es compromiso, es un montón de cosas. Si para poder discutir de esto no podemos mostrar de dónde partimos, porque partimos de esto. Es lo mismo que con la pobreza. Si nosotros queremos combatir la pobreza, tenemos que partir sabiendo desde qué lugar, cuánta pobreza hay en la Argentina y cómo se divide esa pobreza. Bueno, en la educación pública pasa esto, porque si no, parecería que todos es eslogans, digamos, es una lucha casi semántica desde hace un montón de tiempo. Hoy partimos de una educación pública deteriorada. La pregunta es,
¿Cuántas responsabilidades compartidas tenemos desde la política, desde el mundo sindical, desde el mundo empresarial, desde todos los ámbitos? Bueno, hagamos este mea culpa, hagamos este reconocimiento y empecemos a trabajar desde ahí, donde los salarios de los docentes ocupan un lugar muy importante. No puede haber buena educación con docentes mal pagos, pero también convengamos en que algo pasa adentro de las escuelas para que tengamos estas pruebas que son, la verdad, terroríficas, ¿no? Sí, ahora, yendo al tema puntual del reclamo, que es básicamente salarial, la verdad que la oferta del gobierno es muy justa con la inflación. Arranquemos con esto y si la inflación es más, le damos más. Es realmente estar al límite del ingreso. Y ahí, parejito con la inflación, digo, en un país en donde se intenta cambiar y tener una educación mejor, a lo mejor hay que hacer un esfuerzo presupuestario para que no esté el maestro ahí peleando codo a codo con la inflación. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y la verdad es que en cualquier ámbito, en cualquier rubro, tanto los docentes como los policías o los enfermeros, que son servidores públicos y son los pilares del servicio del Estado, estar vinculando sueldo con inflación no es una cosa grata. El tema no pasa tanto por la inflación, sino por lo que puede el Estado. A ver, vamos a la provincia de Buenos Aires. En el último esfuerzo que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires ha hecho en esa provincia, sacó 1.000 millones de pesos del presupuesto de obra pública. Estamos hablando de agua, cloacas, asfalto, urbanización, etcétera, etcétera, obra pública esencial. Sacó 1.000 millones de pesos para hacer un esfuerzo y ofrecer más. Y tampoco fue aceptado. Entonces, digamos, hay un punto de conflicto en donde evidentemente también en algunos sectores del sindicalismo gremial docente, hago el foco en la provincia de Buenos Aires, hay otros intereses. Y acá es donde se mezcla la política también. Acá se mezcla la política cuando se dicen las cosas que se dicen del presidente Macri y que tienen que ver con yo creo, un plan sistemático desde las usinas políticas, no gremiales, pero sí desde las usinas políticas que contaminan al gremialismo para afectar al gobierno, afectar al presidente, atacar al gobierno. Y esto tiene una razón. Estamos viviendo un año de alto voltaje político. Hay sectores que tuvieron muchos privilegios durante el gobierno anterior y que saben que si a este gobierno le va bien, a ellos les va a ir mal. A ellos como dirigentes, como dirigentes. Entonces digo, están jugando muy fuerte, están jugando con mucho voltaje político, están adelantando un clima que inclusive es mucho más fuerte que el que se puede vivir en una elección, o sea que va a ser un año complicado. Pero eso también no forma parte de lo que significa gobernar, tener que interceder entre los conflictos que permanentemente se generan en un país donde obviamente venimos de un déficit enorme, no solamente con los docentes, sino en la economía, con el gasto público, con las cuentas que hay que ordenar y que pareciera ser que se intentan ordenar pero que no se terminan de ordenar. Entonces, si no... pareciera ser que si no el discurso permanentemente oficial es nos quieren embarrar la cancha. No es ese el discurso oficial y le digo, a ver, y usted ha puesto el punto y yo lo acepto. ¿Cuál es el concepto de la palabra gobernar? Gobernar es hacerse cargo de los conflictos, gobernar es mediar, gobernar es resolver problemas. Y saber que tiene un costo político. Ahora bien, en la Argentina eso debiera tener como respuesta que los sectores que también forman parte de la institucionalidad argentina, porque los opositores también son parte de la responsabilidad de gobernar. Porque acá viene el concepto, gobernar es solo una obligación del que fue elegido para estar en la Casa de Gobierno, o gobernar es también la obligación de los que fueron elegidos como opositores, porque gobernar es buscar lo mejor para los ciudadanos, buscar el bien común. La pregunta es, frente a decisiones del gobierno, frente a actitudes del gobierno, frente a propuestas del gobierno, uno puede tener una actitud de decir, no me convence, voy a seguir en la mesa del diálogo y voy a tratar de buscar una mejor solución. Y el gobierno, en todo caso, lo que uno le puede reprochar es que frente a eso mire para otro lado, haga oídos sordos, rompa el diálogo, vaya por la fuerza, sea autoritario. Este gobierno, ninguna de esas cosas es. Ahora, si lo que hay como respuesta frente a la actitud del gobierno de querer gobernar el conflicto y querer superar el conflicto es cuanto peor mejor,
vamos a la guerra como sea, vamos a destruir al gobierno, eso es otra cosa. Y yo pido que seamos justos en distinguir quiénes son los buenos y quiénes son los que están en una actitud de este tipo dentro de los sectores opositores, ¿no? Porque no son todos iguales. O más que buenos y malos, podríamos plantearlos en la responsabilidad, como usted indica, de que significa representar y gobernar. Yo soy un convencido, porque muchas veces he sido opositor, que tiene casi le diría igual responsabilidad frente a la cosa pública, quien gobierna, quien fue elegido para administrar, que aquel que fue elegido para ser opositor. Porque entre ambos tienen que ofrecer una respuesta al ciudadano común. Y la verdad es que yo veo que hay muchos dirigentes en la Argentina que no tienen por intención ofrecer una respuesta al último beneficiario, al único beneficiario de todos los esfuerzos, que es el ciudadano común, sino que lo que tienen como intención es otra cosa, que es afectar al gobierno, ¿no? ¿Los radicales que integran Cambiemos están conformes con la gestión? Sí, claro, ¿sí? Por supuesto. No solo conformes, formamos parte de la gestión y discutimos... Pero no son ejes centrales de la gestión. En cargos por lo menos, ¿no? Miren, una gestión no se mide por cargos. Una gestión, la participación se mide por los espacios de reflexión, de discusión, de debate, por la mayor capacidad de escucha que podemos tener. Nosotros tenemos, los presidentes de nuestros bloques forman parte de las reuniones de gabinete semanales. El presidente del partido, junto con los presidentes de los bloques, todos los días martes a las 3 de la tarde con el jefe de gabinete, con Frigerio, con Monzó, discutiendo estas políticas. El viernes pasado se armó la mesa de Cambiemos, en la que formamos parte todos, que empieza el año electoral. Yo personalmente, que no tengo cargo, pero tengo posibilidades por ahí de que el presidente me escuche y darle mi opinión. Por lo tanto, le diría que nosotros estamos absolutamente compenetrados con esto. Mire, Juan, Cambiemos es una fuerza que nació en la Argentina para reconstruir un sistema político que había quedado destruido con el correr de los años. Si usted me pregunta desde cuándo, quizás desde el año 2001, cuando hubo aquella crisis, lo que era antes el bipartidismo clásico murió y desde ahí no se pudo reconstruir nunca un sistema político con dos fuerzas que se alternen, se controlen, puedan sustentar políticas públicas y acuerdos. El peronismo obviamente siempre será una de esas dos fuerzas. Y la otra es Cambiemos, y nosotros la construimos desde esa visión. El día que la Argentina tenga estas dos fuerzas bien consolidadas, democráticas, republicanas, con capacidad de alternarse y de superarse, yo le diría que vamos a vivir una Argentina muchísimo mejor. ¿Va a ser candidato? No, mi vida de candidato ya pasó. Fui candidato muchos años, fui legislador muchos años, fui intendente y hoy estoy en un ámbito, yo le diría, donde más que importante me siento útil. Dejé de ser importante, entre comillas, como son los candidatos o los funcionarios, y me siento hoy mucho más útil. Pero se habla mucho de que es un ministro inminente. No, el presidente... Bueno, podría no ser candidato, pero ser ministro. Claro, no, si el presidente lo convocara, el presidente ha dicho que no va a haber cambios en su gabinete y además ha dicho otra cosa respecto Bueno, pero después de decir eso, hubo cambios en el PAMI, ¿no? Lo ha dicho. Cambios en el gabinete significa a nivel de los ministros o puestos claves. En el PAMI, obviamente, es una repartición, puede haber cambios, como también las hay a diario en distintas reparticiones. Pero digo, cambios profundos en el gabinete no va a haber. Y además ha dicho que respecto a mí, lo que él valora es esa capacidad que yo puedo tener de llevarle y comunicarle cosas que uno escucha en la sociedad, ¿no? Y bueno, igual esperamos alguna autocrítica, digamos, ¿qué ve para corregir? Porque evidentemente la popularidad ha bajado. Quizá usted a esta altura pensaba que estaríamos mejor. Yo siempre supe que el año pasado y los dos primeros años del gobierno, por ser un gobierno con una fuerte vocación de cambio, los cambios no son indoloros, los cambios no se producen, sobre todo cuando uno viene de una cultura muy arraigada, como fue la del kirchnerismo en los últimos años, iban a traer complicaciones. Probablemente sí uno esperaba que algunos sectores, por ejemplo la economía, respondieran más rápidamente, pero yo estoy convencido que eso va a venir, y lo que más me importa del gobierno es que no pierda las convicciones, que el gobierno haga su autocrítica, corrija errores, pero que no pierda las convicciones, y las convicciones las tiene intactas. Por último y rápido, porque se tiene que ir, ¿cómo lo siente al presidente?
a propósito de las convicciones? Muy bien, muy firme, muy convencido, muy entero, por supuesto con todas las preocupaciones y absolutamente compenetrado con la realidad. El presidente conoce la realidad, la sabe, le preocupa, le duelen muchas cosas, pero también está convencido que el rumbo de la Argentina es el rumbo correcto. Y cuando un presidente tiene en claro hacia dónde tiene que llevar a su país, me parece que es un gran valor. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Muy bien.